comenzar a grabar. Entonces les decía que vamos a ver el programa del curso para dejar en claro los contenidos, lo que yo debiera cubrirle a ustedes. Nosotros tenemos que comprender y aplicar los fundamentos del análisis de sistemas, ¿cierto? Tenemos que ver, aprender, diferenciar las diferentes técnicas y etapas que incluye la ingeniería de requisitos, y tenemos que aplicar una metodología de análisis particular, en este caso la orientada a objeto, que tendría que ser la metodología como trabajar con UML, ¿sí? Los contenidos del curso: tenemos ingeniería de requisitos, vamos a ver qué se entiende por un requisito, vamos a ver cuáles son los procesos de la ingeniería de requisitos, vamos a ver, bueno, hay hartos procesos, hay algunos que escuché que trabajan incluso con la metodología enfocada en frontend, en la parte de UX. Entonces quizás les convenga ver algunos procesos de requisitos que está centrado en el usuario, para lo mismo. Y en esta parte vamos a ir viendo el estudio de factibilidad, de alguna forma, la obtención de análisis de requisitos, y todo lo que tiene que ver con la parte de ingeniería de requisitos. Eso es como el primer tercio del curso, o el primer mes aproximadamente. Posterior a eso ya nos vamos directamente a lo que es UML, nos vamos a ver el modelo de caso de uso, y ahí nos pasamos a lo que es los modelos de conceptual, secuencia y actividad. Siempre desde la perspectiva de análisis. Tengan en cuenta de que en esta etapa nosotros nos vamos a enfocar en una pregunta clave, que es ¿qué quiere el usuario? ¿Ya? Esa es la pregunta que tenemos que responder en esta etapa. ¿Qué quiere? No cómo. El cómo lo vamos a responder cuando estemos en la etapa de diseño. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos que saber identificar la necesidad del usuario. La bibliografía, bueno, el Somerville de Ingeniería de Software, obviamente sí, voy a ver si tenemos alguna edición más reciente, ¿de acuerdo? Pero este es el que está en la bibliografía, el que está en la biblioteca, desde 2011 en adelante, y tienen el de UML y patrones, ¿de acuerdo? Y tenemos acá el de la ingeniería de requerimientos de Somerville y Kentoya, que nos ayuda a dar. Voy a ver acá principalmente, voy a hablar rápidamente de esto, porque lo voy a ver en detalle cuando vamos a la planificación. Pero señalarle que pretendo en la primera etapa del curso, la primera parte, controles de lectura. Son 2 controles de lecturas de 5% cada uno, que van a estar desarrollados en la primera semana de septiembre y la segunda de octubre. Y esto es lo que quiero conversar con ustedes. Como está en una metodología un poco online, en mis clases tradicionales yo trabajaba con metodología activa. Yo les llevaba un texto, formábamos equipo y hacíamos una dinámica de trabajo en equipo y activo. Yo no sé si prefieren esa metodología acá durante la sesión de Zoom, o si prefieren que yo les dé el texto, ustedes lo leen tranquilo en la casa y después llegamos. Ese sería como un poco el pre-work. Y el post-work es que después de la sesión en la que nosotros resolvemos las dudas, trabajamos, ustedes podrían aplicar algo, que es como, ustedes aprenden un conocimiento, clase invertida, van, buscan, leen, anotan las dudas, las conversamos en la sesión de clases, y después yo les doy, por ejemplo, una actividad, un post-work puede ser, oye, vayan al foro de la asignatura y coméntenme qué piensan ustedes de los atributos de calidad. Comiencen ustedes qué opinan de las historias versus los requerimientos. ¿Ya? Eso es como lo que estoy pensando, de ahí lo vamos a ver en detalle cuando veamos la planificación. Y acá fíjense que el core de este curso es el caso práctico. El caso práctico es como la mitad del curso. Eso conlleva la segunda. Bueno, el caso práctico va desde del levantamiento de requerimiento de un caso que ustedes van a tener que proponer, ¿ya? Y el cual tengo que validar. Entonces, ese caso práctico, ustedes tienen que hacer la descripción de la situación actual, identificar las necesidades, transformarlas en requisitos, a partir de los requisitos, hacer el diagrama de caso de uso, modelo de clase, todos los artefactos de análisis que se requieren para entender el contexto, el dominio de este problema. Y hay un certamen que es de la unidad 1, que tiene que ver con todo lo que pasemos en clase, más los controles de lectura. Se hace un certamen que sería el martes 13 de octubre, que ya vamos a conversar sobre esto. Entonces,
Bueno, esto es si la nota de certamen es mayor o igual a 50, ¿ya? Que esa es la única. ¿Por qué le puse esa restricción? Porque esa es una actividad en la cual yo voy a ver que ustedes están trabajando, van a poder responder. Bueno, este en realidad obedecía eran varios certámenes los que hacía anteriormente, pero en el contexto en el que nos encontramos voy a hacer solamente uno, ¿de acuerdo? Porque el otro certamen era un certamen individual de los modelos de análisis UML, para validar de que todos lograron un nivel, una competencia mínima de desarrollo, ¿ya? Pero hoy, dado el contexto, no lo puedo desarrollar, ¿de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna consulta con respecto al programa? No, profe, Ok, todo claro. entonces vamos, ¿sí? ¿Estamos Todo claros? claro. Ya, ya, entonces vamos a ir acá, muchachos, a la presentación, ¿cierto? Ya, esto lo hicimos anteriormente. Y esto lo voy a preguntar al final, muchachos, cuáles son sus expectativas una vez que les presente el curso. Eh, Ahí ya vimos la revisión del programa y ahora quiero que ustedes pongan atención un poco a la planificación que les estoy proponiendo. Digo, estoy proponiendo porque acá hay un tema que tengo que hablar con ustedes, ¿sabes? Ustedes ya tuvieron clase ayer, ¿cierto? Sí, tuvimos física. Sí. Ya, entonces me imagino que ya les deben haber contado un poco el contexto del calendario académico de este año, ¿no? De este semestre particular. Sé que hay una semana de vacaciones por mes. Exacto. Entonces, y además, ustedes tienen colchón académico. ¿Qué significa que colchón académico? Que después de esa semana en amarillo que ustedes están viendo acá, esta semana en amarillo, significa que ahí hay vacaciones, por lo tanto no hay clase. Ujú. Significa que después, la siguiente semana, ni el lunes ni el martes pueden tener evaluación. Como yo tengo clase en ustedes los martes, me mata, técnicamente. De hecho, para poder aquí, fíjense, hay temas de requisito que lo estoy evaluando por acá abajo, digamos, se desfasa mucho por un tema de que estamos en esta clase, la próxima vamos a tener una sesión y ya tenemos un receso. Volvemos, no puedo tomarle evaluaciones porque tienen el colchón, vamos a ver un poco de requerimientos ágiles, historia, ¿cierto? Y después pasamos a un trabajo, después vendría el certamen. Ese sí, el certamen lo quiero hacer antes de que se vayan de vacaciones para que esa semana primero se relajen y nos sirva a nosotros de cambio de switch, que vamos a dejar lo que es la ingeniería de requisitos para pasar ya a lo que es la parte del caso práctico, que va a ser todo lo de UML, de los diagramas, ¿cierto? Esa es como la propuesta que le estoy haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, acá quiero preguntarles algo. Acá hay un colchón por vacaciones que... ¿Qué pasó? Lo borré. Ah, no, o sea, la semana. No, aquí está. Disculpen, este es el colchón. Me está en radio solo. Esta semana yo puse presentación del proyecto. Entonces quería validar con ustedes, porque técnicamente yo no puedo hacer evaluación, pero tirarlo por acá, tendría que ver los modelos de caso de uso antes, eh, se complica un poco. O sea, la propuesta mía es, ¿les parece hacerlo acá o prefieren netamente que yo suba una clase y ustedes presentan acá? La pregunta es, ¿hacemos la presentación el 7 de octubre o prefieren el 3 de noviembre? Pero es Antes una mejor, ¿o propuesta. no? ¿Ah? Antes mejor, yo creo. No sé si mis compañeros opinan lo mismo. Yo, la opinión es de que, fíjense que ustedes van a venir trabajando toda esta semana, van a estar trabajando en esta presentación del proyecto. Yo Mm, les voy a subir a ustedes, o sea, si ustedes han trabajado antes, técnicamente acá la presentación es venir a exponer lo que ya llevan hecho. claro. Pero si no, yo tendría que adelantar la materia, digamos que es pasar acá casos de uso, y después la otra semana la presentación y después seguir continuando con la parte de los modelos. O sea, me va a cortar un poco, no es debido a muerte, pero era para darle una continuidad. Pero basta, muchachos, con que alguno de ustedes me diga que no está de acuerdo y se respeta. O sea, no hay problema. Yo no me voy a enojar. Eh, Seguimos siendo tan amigos como antes, digamos. Es un Yo, tema de continuidad al trabajo solamente. yo al menos no tengo atado.
En el chat también pusieron que también... Sí, No también sé, prefiero el profe. 27 de octubre. Tampoco me complica el 27. A mí por lo menos. 27 mejor. Sí, porque Ok. así después seguimos el hilo de una, pues, profe. Que de repente cortar la idea a veces Por como eso que le uno se digo que pierde. esa era como un poco la idea de poner el 27 de octubre de inmediato una presentación. Ujú. Eh, Esta presentación es un PPT, o sea, hay que hacer un PowerPoint. sí, Ay, mira, ahí les voy a subir yo un índice del proyecto. Técnicamente esa presentación del proyecto es un poco que los compañeros sepan qué proyecto van a desarrollar ustedes. Van a tener que describir lo que tienen que hacer es primero describir el problema que quieren resolver. Una vez descrito el problema, van a tener que definir el objetivo del sistema, van a tener que identificar cuáles son los actores que participan o que van a participar en ese sistema que ustedes que van a desarrollar, y me van a tener que, como eso, la parte anterior es especificación de requerimiento, acá me van a tener que especificar los requerimientos que ustedes identificaron para su proyecto, y lo van a tener que especificar técnicamente, o sea, bajo las reglas de especificación de requerimiento, y eso es lo que se va a evaluar. Entonces, a esa altura ustedes tienen un proyecto, van a tener que identificar los requerimientos funcionales y no funcionales y escribirlo. Y ese es el informe que me entregan, ¿ya? Y esa es la presentación que ustedes tienen que hacer. Es como decirle, hola, buenas tardes, nosotros venimos a resolver el problema de un sistema de pedido para los almacenes de barrio, dado el contexto nacional en el que nos encontramos de pandemia, entonces queremos resolver el problema de la transformación digital de las verdulerías, no sé. Ustedes eligen un problema. Y ahí dice, bueno, los requerimientos son A, B, C, D, E, y estos son los otros, y ahí yo les voy a corregir y les voy a arreglar. Es como, porque ese requerimiento, a esa altura me interesa que ustedes lo tengan claro, porque después de esos requerimientos, cuando pasemos a estos modelos, me interesa que ustedes, de los requerimientos que me presentaron, después hagan el modelo caso uso de esos mismos requerimientos, vamos viendo, por eso ese caso práctico, porque después de especificar qué son los casos de uso, ustedes tendrían que hacer su modelo caso uso, para que vamos avanzando. La idea es ir trabajando durante la clase. Yo voy a ir paseando a través del equipo, por los grupos de Zoom, y voy a ir dando feedback, además de ir viendo los contenidos. Ese es como el esquema, una clase, espero, bien activa. Y si ustedes trabajan en clases, muchachos, no deberán tener problema de llevarse mucho trabajo para la casa. Los proyectos son grupales. Estoy esperando, creo que hasta esta semana se pueden matricular ustedes, ¿no? tengo entendido que sí, profe. Entonces yo estoy esperando el número final de ustedes para más o menos definir la cantidad, pero hasta el momento serían como grupos de 3. Grupos de 3, para que lo vayan pensando, porque esa es una de las tareas que se van a llevar hoy día, ir pensando en su equipo y ir pensando en una idea a desarrollar. Tengan en cuenta, muchachos, por favor, que hay gente que puede estar trabajando en la parte de BI. UML no es una herramienta ad hoc para este tema de ETLs o BI, porque técnicamente cuando ustedes trabajan con BI son cosas que hacen detrás del sistema. UML está hecho para demostrar la interacción humano-computador, ¿ya? Humano-sistema. Yo hago esto, el sistema responde. Yo hago esto, el sistema responde. Esa es la interacción principal de todos los modelos de UML. Entonces, cuando tenemos una ETL, el sistema, y se transforma. Hay otras herramientas que nos permiten eso, ¿de acuerdo? Entonces, el foco que les pido es que sea un problema de desarrollo de software, porque por eso estamos acá, estamos en la etapa de análisis de las necesidades de construcción de un software. Entonces, que busquen eso. Y también cuidado con mucho asunto de hoy en día del tema de la inteligencia artificial, porque de pronto me sucedió el semestre pasado, hice la advertencia y al final, como le terminan cargando toda la inteligencia del sistema a Amazon Web Service. No, esto no lo hago porque lo hace Amazon Web Service. Esto no lo hace. Entonces, al fin y al cabo, su sistema es prácticamente un levantador de información. Tienen los datos y se los pasan al otro sistema y ustedes terminan de haciendo nada. Esas son como las 2 restricciones que les voy a pedir, o que al momento de definir el proyecto, yo se las voy a ir preguntando, se las voy a ir objetando, pero para que me entiendan. No es que yo esté en contra. De hecho, a mí me encanta el tema de la inteligencia artificial, pero una cosa es distinta a la implementación
otra cosa distinta, y como el objetivo de este curso es que ustedes aprendan a usar esta herramienta, si ustedes lo llevan a esos dos focos de abuso de inteligencia artificial o de BA, no le van a sacar el provecho que se requiere de esta herramienta, de este framework, ¿de acuerdo? Ya. ¿Estamos claros hasta ahí? Profe, Profe, yo tengo... Ah, dale, Jesús. con respecto a los grupos, nosotros por los ramos anteriores que tuvimos, quedaron varios grupos hechos y la mayoría son de 4. No sé si dificulta que sean de 4 o rehacemos nomás los grupos. Mira, la regla que he usado, porque yo anteriormente les pedía siempre 2 casos de uso, yo como digo que son 3, si ustedes agregan un cuarto elemento, le agregan un cuarto modelo, o sea, un tercer modelo. Ya, Me refiero a que si son, yo les pido 3, y al equipo de 3 les pido que hagan un diagrama de clase, un modelo conceptual, y que después el desarrollo se lo hagan, por ejemplo, de ese modelo de caso de uso, elijan 2 casos de uso para hacer un caso de uso narrativo, para hacer el diagrama de secuencia. Entonces, como ustedes van a tener un elemento más, tendrían que hacer otro caso de uso, ya, para que todos trabajen y para que todos tengan una carga relativamente igual. es semejante, claro. Ya, profe. Y además, porque técnicamente los grupos, como de repente acá hay conflictos, se recomienda que los grupos sean impares, para que Ya, haya una votación y haya un desequilibrio. Si tenemos 2 y 2 van a quedar entrampados. claro. Es como eso, pero no tengo problema si son 4, pero tendrían que agregar un poquito más de carga, digamos, de desarrollo. Claro. No sé qué opinan los chiquillos, porque yo creo que no habría problema hacerlo de 3 o... Lo dejo en libertad, si es 3 o 4, pero el cuarto ya agrega un caso, o sea, tampoco es tanto más, pero tiene que agregar un caso, un desarrollo más, porque tiene un elemento más. Hay más HP, disculpen, hay que actualizarse, HP, o la persona. ¿Estamos? Estamos, profe. Gracias. Ya, ese era un tema. Al final de la clase les voy a preguntar lo voy a preguntar en forma anónima, para que si alguien dice que no, no hay problema. Si hay alguien que diga que no en la entrevista, en la encuesta que les voy a hacer, se mantiene, hacemos el traspaso, hacemos el swap. Y esto sí quiero que lo vamos viendo. Fíjense, nosotros el día martes nos tocaría el 8 de diciembre, pero el 8 de diciembre es feriado, ¿cierto? Entonces, ustedes saben, no sé si saben, pero acá en Vespertino cuando se pierde una clase o es feriado hay que recuperarla. Entonces, no es que esta clase la perdimos. A mí como profesor me obligan a cumplir con las horas que ustedes están pagando, entonces ese feriado hay que recuperarlo. Entonces mi propuesta es, o la recuperamos la semana del 8, por ejemplo, ya nosotros tenemos clase el martes, a lo mejor el martes no vamos a poder hacer, vamos a tener que hacer el jueves 10. U otro día a consolidar con ustedes. Pero Sí, desde ya le estoy diciendo a sí. ustedes que vamos viendo que tenemos que recuperar una clase. ¿Qué me Los, indican ustedes? los jueves nosotros tenemos clases, profe. Como que ¿Cuáles son sus días libres? ninguno. ¿Están los días completos? ¿De Sí, lunes a viernes? Profe, Hay un día de ayudantía de física, exactamente. El día el miércoles, día si no miércoles. tuviéramos ayudantía de pero física, claro, tendríamos libre. no son como clases formales como tal, son ayudantía. Profesor, lo que pasa es que los días jueves tenemos recursos humanos, pero parten a partir de la Pero novena son media semana. jornada. A partir de la Parten novena semana. Entonces, a lo mejor podríamos adelantar un jueves con usted antes de que empiecen Exactamente. esas clases. Y ahí podríamos recuperar esa clase del 8. Ah, No sé si se ya. entiende. La primera semana. O sea, ustedes tienen las primeras semanas tienen eso. Sí, Sí, ¿Me hasta equivoco? gestión de recursos humanos inicia sus clases a partir de la semana 9 del semestre. Eso es lo que tenemos informado. Acá, en octubre, más o menos. Claro. Mm. Entonces, todos los jueves hasta esa fecha tenemos disponibilidad los Libre. jueves eventualmente para recuperar. Ya, ya. Lo que podemos hacer es ese corrimiento de todo hacia arriba. Lo único que ahí a lo mejor se apretaría.
podríamos hacer el certamen y la presentación, o la presentación y después el certamen, si ustedes quieren, la semana del 13. Y ahí cerramos, antes del 20 de octubre, cerramos todo lo que es ingeniería de requisitos. Oh, serían buenas vacaciones esas después, es bien relajado. Claro, podría ser. Yo Sí. también. Buena idea, me tinca. Ya, después voy a hacer la votación para que ustedes, no sé, porque ahí nos iríamos con una clase a favor de nosotros, entonces esto de acá, ahí serían vacaciones esta semana para ustedes, que de alguna forma están descomprimiendo el final del semestre, porque la presentación de avance sería el 1 de diciembre ahora. Ah, pero ahí tenemos otro colchón. Ese es el problema de los colchones, ¿eh? Porque si ya no es acá no lo puedo tirar acá, la presentación de avance, porque me va a quedar casi al lado de la presentación final. ¿Profe? Esos son los colchones. ¿Profe? ¿Sí? Habla Luis. Estoy viendo que el tema en cuestión es sobre una clase, ¿cierto? Es una clase, claro. ¿Y no es mejor anticipar viendo la característica de lo que se está dando un sábado antes, ¿Cómo? un sábado anterior? Por ejemplo, estamos hablando de la semana 15, ¿cierto? Sí, acá estamos, ¿sí? Entonces, el sábado anterior a esa, recuperar esa clase. Sí. También es otra opción. Y lo que implique correr para atrás, se corre para atrás. No, es que aquí hay dos cosas. O Yo el tenía que ver, sábado o sea, siguiente de ese. De manera que a la siguiente semana, que vendría siendo el martes, que sería la clase la semana 16, ya tengamos esa clase, pero el día sábado, en vez del martes. sí. Lo que pasa es que aquí tendrían ustedes la semana del 1 de diciembre tener clase el martes y el sábado. Ahora, el viernes Claro. ustedes también tienen clase, ¿cierto? Yo propongo eso porque es una clase nomás, pues, entonces, Sí, considerando clase la el viernes carga de hasta las 8. la otra asignatura y los compromisos que hay también con trabajo y certámenes, mejor sacrificar un sábado que estar metiendo más acomodo de fecha dentro de la asignatura. ¿Un sábado? Oh, No sé. Yo no No, toco los sábados. No, ahí no sé. Los a mí sábados no el los toco sábado yo... por usted, porque la mayoría dice que respetan su fin de semana. Sí, yo viro vampiro los sábados. Trabajamos los sábados. No, pero por eso hay que hablarlo en lo que opinen todos, pues, no es por uno nomás el tema. No, claro, No sí. es por mí ni por el resto, digamos. Voy Es una a... opinión nada más. No, está bien. Voy a hacer al final, vamos a hacer una votación y las alternativas van a ser, digamos, para que les queden claras. Vamos a asumir acá jueves 15. Déjenme ver a mí una cosa antes de comprometerme el jueves 15, que no voy a tener algún certamen en pregrado. Y los certámenes. Denme un segundo. Ya. Estábamos entonces el 15. Sí, yo no tengo problema en que sea el jueves 15 de octubre. Esa es una opción, ¿cierto? Y la otra opción que me estaban planteando ustedes era el sábado, martes 8, lunes 7, 6, 5, sábado 5. $5 de diciembre. ¿De acuerdo? Puede ser el sábado 5 o podría ser el sábado 12. Porque puede ser, si no adelantamos, tendríamos que esta semana dejarlo para el 12. Esas son las tres opciones que le voy a dar para que lo votemos más rato.
¿De acuerdo? Ya, profe. Ok. Ya. Eso. Esas son las cosas que quería hablar con ustedes. En términos prácticos, acá están las ponderaciones para que ustedes lo vayan viendo. Certamen 1 sería 13 de octubre, antes de irse de vacaciones, pondera un 20%. Tenemos controles de lecturas, que van a ser el 29 de septiembre, un 5%, y el 9 de octubre, otro 5%. Actividades de pre-work, no le puse fecha porque pueden ser durante el transcurso de todo el semestre. Todas las evaluaciones que hagamos valen 8 y el post-work vale 8. Esto se asume como también trabajo en equipo que yo voy a hacer durante la clase. Después tenemos presentación del proyecto, y este estaba en asterisco, pero era lo que estábamos hablando recién. Estábamos hablando acá de que presentación de proyecto es si a ustedes no les incomoda en que quede el 27 o que quieren dejarlo para el 3. ¿Ya? Entonces, tienen que tener en cuenta que la presentación en sí vale el 7% y el informe que ustedes me tienen que entregar vale un 10%. Ojo que los informes, como estamos hablando de futuros profesionales, también incluye una buena presentación, una buena ortografía, ¿de acuerdo? Hay un trabajo en equipo, por lo tanto, ustedes tienen ojos para revisar lo que están entregando. Después tenemos la presentación de avance, que esa es la que vamos a tener que votar. La presentación de avance, si es que, dependiendo de la votación, va a quedar esta fecha. También la dejé ahí sin votar porque estaba para el 8 de diciembre y teníamos que acordarla, ¿de acuerdo? Y sí o sí, esta es la presentación final, que sería el 5 de enero. Entonces, la invitación para ustedes, muchachos, es que trabajen antes de irse de vacaciones acá, porque está claro que es complicado el fin de año, después viene Navidad, Año Nuevo, y van a aterrizar el 5 de enero acá. ¿De acuerdo? Ahora, si no es este 5 de enero, va a tener que ser como el 12 de enero. Una semana antes de enero. Entonces, ahí ustedes vemos si la dejamos para el 5 o la prefieren para el 12. Que me acabo de dar cuenta que aquí, claro, el 5 de enero también tendrían colchón. El 5 no va a morir. 5. Sí, el 5. El 5. No. ¿No? Pero la invitación, ahora, vamos viendo, si ustedes muchachos a esta altura tienen todo hecho y presentamos antes de irnos de vacaciones, ustedes se van de vacaciones, se olviden de esta asignatura antes de, dejamos estas semanas para aquellos que hayan faltado alguna prueba, me deban algo, porque ahí podríamos adelantar, dependiendo cómo esté su carga académica, dependiendo cómo está el año. Se lo planteo como una opción, ¿de acuerdo? Uh-huh. Ya, estamos claros. Estos son mis requerimientos, estas son mis reglas, digamos, son las evaluaciones. Hay algunas cosas que las estoy consultando con ustedes porque quiero dejar en claro acá, y aquí donde quiero conversar con ustedes, ya todos tuvimos un semestre online, por ende me gustaría saber qué requerimientos tienen ustedes con respecto ahora de la modalidad online. O sea, ¿qué cosas les gustaría que se les considerara? Digamos, sinceramente, ustedes no me conocen a mí y todavía no lo conozco a ustedes como estudiantes, digamos. ¿Qué les molestó, qué les incomodó el semestre pasado y qué les gustaría más o menos como feedback para mí? Quizás, profe, que las clases estén como arriba, de buena forma. Pasaba que en un ramo como que el formato en que se subían las clases no era como el mejor o el más óptimo, entonces quizás subir la clase íntegramente sería como bueno, sin cortes o cosas así. Al menos experiencia súper personal. No sé qué opinas del resto. Subir la clase. Claro, íntegra, o sea, quizás con las preguntas que hacen los mismos compañeros y cosas así. Claro. Ah, la editaban. Claro, por ejemplo, en matemáticas el profesor editaba mucho la clase, entonces ahí de repente habían preguntas que se iban. Que los PPTs, que por ejemplo, el PPT que estás mostrando ahora coincida con el que estén arriba, porque pasaba y de repente el profe hacía modificaciones y no lo publicaba sí, nunca. eso. Y ahí quedábamos Bueno. en el aire y era como, pero profe. Profe, y sobre todo, complementando lo que habían mencionado los chicos, el tema del aula. Nosotros lo ocupamos mucho ahora que estamos online y nos importa harto que la información que está ahí esté como actualizada. Sobre todo si hay fechas, ponderaciones, etcétera. Si algo cambia,
Ideal que siempre esté actualizado porque si no surgen dudas. Y nosotros ocupamos mucho el aula para tomar los recursos para estudiar también. Lo que dicen los chicos, tener los PPT actualizados, tener los Word, ejercicios, etcétera. Sí, ustedes vieron bueno, me usé un poco la PPT, pero esta PPT ya está arriba, no sé si la descargaron. Sí, está arriba. Está en formato PDF, todas las cosas. Ya, ¿alguna otra cosa? ¿Qué otra cosa les gustaría? Estamos en la etapa de impedir no hay engaño. Profesor, profe, ¿me escucha? Sí, Álvaro. Bueno, mira, es como un tema aparte. Yo me fijo mucho que ojalá tuviera una buena calidad de imagen, donde se vea el profesor. Y también, como ya todos mis compañeros saben, que tengo problemas de audición. Yo tengo lectura labial. Entonces, en el semestre pasado pasó ese tema que había un profesor que mostraba solamente los puros ojos y no podía mirar la cara completa. Entonces, no podría tener la lectura labial del profesor. Así que es un tema también que sería bueno que el profesor también tenga una buena presentación. Tanto en su persona como los trabajos, como dicen los compañeros, en las PPT, y que tenga mejor claridad. Eso. Perfecto. ¿Algo más, muchachos, que me sirva de feedback para yo también, al igual que ustedes están en la otra parte, primera vez que están tomando a lo mejor un curso online de esta forma, ya esta es mi segunda, bueno, casi tercera vez, porque con todo este tema de la revuelta del 18 de octubre, ¿cierto? De estallido social, también tuvimos parte online, entonces. Pero para saber, ¿qué cosas más les gustaría? El profe, de repente habían profes que como que se tiraban de una y uno quedaba así como, "Oh". No sé si usted tiene como un plan para, no sé, 1 hora 20 que dure la clase y de ahí se termina, o va a ocupar los 2 bloques completos con un break en el medio. Ya, si el día que hagamos los 2 bloques, que esa era un poco la propuesta con el pre-work y el post-work, que ahí es donde quería conversar con ustedes para que acordemos una metodología, digamos. Ustedes, si yo les subo, por ejemplo, lecturas previas, cortitas, ¿la alcanzarían a leer? ¿Cómo estuvieron el semestre pasado de tiempo? ¿Estaban sobrepasados? Porque lecturas, por ejemplo, ¿para qué? ¿Cuál es la idea de subir unas lecturas previas? Para que lleguemos a la clase y en vez de yo estar recitando, contándoles, bueno, la ingeniería de requisitos es esto, y ustedes estén ahí cabeceando, que conversemos sobre los temas que ustedes no entendieron de la lectura. Yo además la lectura la quiero complementar con algunos videos. O es lectura o un video, para que ustedes vean el video. Estoy buscando videos de 8 minutitos para que ustedes, por ejemplo, la próxima clase, que me imagino que vamos a ver ya lo que es ingeniería de requisitos, un video de que te hable de cuál es la ingeniería de requisitos, las partes importantes, qué son los requisitos, entonces ustedes ya llegan con una noción. Esa es lo que yo, entonces mi pre-work sería que ustedes vean el video, asociado al video, les voy a hacer un cuestionario en aula para que ustedes lo respondan, para yo ver si entendieron o no los conceptos principales, de una forma de levantar información. En clase conversamos lo que ustedes leyeron, sacamos dudas, les cuento un poco más, vemos el asunto y después de eso les puedo dar un trabajo posterior donde puede ser que ustedes avancen en su proyecto y les diga ya, súbanme lo que ustedes hicieron, apliquen lo que vimos en su proyecto y eso puede ser un post-work. La idea es ir construyendo y no sobrecargarlos. Yo estoy claro que trabajar en la clase, o sea, trabajar en casa es un poco más... hace que sea más lento, no sé si se ponen tan productivos. Entonces, no es la idea mía mandarle mucho trabajo para la casa. ¿Les gusta esa mecánica que tengo pensada de pre y post work? O, Es que en el fondo si el material no es tan extenso como un texto o un video de ese tiempo que usted dice y se sube con anticipación adecuada, yo creo que en lo personal no lo veo tan complicado. Pero si es el mismo día, a veces uno no tiene tiempo en el mismo día de la clase. La idea de... Yo ahora saliendo de aquí de clase, como ya tengo la unidad, se lo subiría para la próxima semana. O sea, siempre con una holgura para que ustedes tengan el tiempo, de al menos el fin de semana, dedicarle unos, o antes, no tampoco la idea después del fin de semana, pero que en algún tiempo de ustedes se metan 8 minutos,
O el día previo, 8 minutos que lo pueden ver video y responder. ¿Entienden? Yo no lo veo Sí, tan, estaría bien, profe. tan Muy difícil. Por ejemplo, si los textos no superan no sé, 20 páginas, claro, pues, no, No, estaría bien. los controles de lectura son del orden de 20 páginas, creo. Pero Ya, se los voy a subir hoy día. ya. Usted organiza su tiempo en base a los controles de lectura. Y obviamente los controles de lectura los subo para que ustedes lo lean y en algún día antes, una parte previa del control, y podemos conversar para sacar las dudas del control y ver cómo están. O sea, para mí, el llevarlo a control, porque como les explicaba anteriormente, esos textos yo se los pasaba, los trabajábamos en la clase. Ustedes los leían en equipo, los trabajaban y después íbamos resolviendo las dudas, íbamos trabajando sobre eso. Entonces ahora, en vez de, porque lo otro sería que ustedes llegaran acá, en Zoom hiciera los grupos, les asignara un texto, se los leyeran y después nos reuniéramos a conversar de todo. Que también es un esquema que yo lo veo factible. Probemos primero con el pre-work y si no lo llevamos a este tema de Ya, profe. trabajo. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta, muchachos? ¿No? Profe, ¿el certamen es individual o es Y el algo certamen es individual, ese es individual. Porque eso ya es, vamos a hacer algunas preguntas, todavía no lo hago, todavía ni siquiera lo imagino, para el contexto, digamos, de online. Pero a simple podrían ser preguntas de verdadero y falso, alternativas, complete la oración. O sea, algo así podría ser. O digamos, identifique el concepto, términos pareados, mejor dicho. Algo así podría ser. Porque técnicamente la primera parte es un poco más conceptual, la parte práctica la van a poner en el proyecto cuando tengan que definir los requerimientos. Así que eso. ¿Les parece? Sí, profe. ¿Y Ya, cuándo chicos. sería el tiempo para formar los grupos, profe? ¿La próxima semana ya? Sí, la próxima semana sería interesante tenerlos porque la próxima semana ya nos vamos de vacaciones. Ya volvemos casi la última semana de septiembre. Profe, ¿cómo se lo hacemos llegar, lo de los grupos? Les voy a crear en aula un buzón, una tarea donde ustedes me van a tener que subir lo siguiente. El nombre de los integrantes, de todas formas va a estar especificado en el buzón, nombre de los integrantes y una descripción del problema a resolver. Cuando digo el problema es que no me digan, voy a hacer una plataforma que venda. Sí, pero ¿qué quieres? ¿Cuál es el problema que está? Porque la idea de la automatización de algún sistema, de un proceso, es que ustedes tienen algo que, oye, ¿sabes qué? Hoy en día, por ejemplo, lo que hablaba anteriormente de los vendedores de la verdulería. ¿Qué pasaba? Hoy en día el problema que tienen ellos es que no pueden vender, dada la pandemia, entonces tienen que buscar el medio de llegar a la gente y de acercar. Entonces, ese es un poco el problema y ahí ustedes dan un contexto. Y ustedes dicen, actualmente no pueden realizar venta online, lo hacen a través de WhatsApp, no hay un control del inventario, los clientes no están registrados, no sabemos si se pagó. Ustedes me van a describir un contexto. Y de esa problemática van a salir las necesidades. Entonces, en base a este problema, surge esta funcionalidad, esta necesidad. Y eso la vamos a ir especificando después en requerimiento. ¿De acuerdo? Ese es como el trabajo que necesito que ustedes realicen para esta asignatura. ¿Estamos claros? Sí, profe. Ya. Ok. Entonces, a ver, chicos, ¿qué horas son? Ya. ¿Hacemos un break? Un pequeño break, son las 8:20. 15 minutos, ¿está bien? Sí, Sí, Ya, profe. profe. Ya. Nos vemos entonces a las 8:35. Ya, profe. Ya. Ok. Nos vemos, profe. Cuídense. Nos vemos un ratito. ¿Ahora sí? Sí. Ya. Entonces les decía, muchachos, que fíjense, ustedes ya tomaron el curso de Ingeniería de Software, por lo tanto ya verán esta definición un poco, les deberá hacer mucho sentido. Primero, es una disciplina, ¿ya?, que se ocupa del desarrollo sistemático
Esto no es prueba y error. Acá ustedes tienen que definir procesos. Por eso de repente tienen ahí el tema de QA, donde ustedes le están definiendo que sigan ciertos procesos, ciertos estándares, para asegurar que si ustedes realizan constantemente el mismo proceso para la realización del software, siempre se aseguran de tener un software en un margen de calidad, ¿cierto? Tiene que ser eficaz y eficiente, ¿sí? Para lograr un software de calidad. Y todo, por supuesto, eficaz y eficiente para un uso óptimo de los recursos. Esto es lo que estamos haciendo hoy en día. Vamos acá porque se ocupan métodos y técnicas, lo que estamos en este momento tratando de buscar usar métodos y establecer técnicas, ¿ya? Prácticas y estándares tanto del desarrollo individual como grupal y organizacional. ¿Sí? Me imagino que ustedes vieron varios tipos de modelos de desarrollo, ¿cierto? ¿Cuáles fueron los que vieron? Modelo de desarrollo de software. Lineal secuencial, prototipo, cascada ¿Ya? y... me falta uno, no me acuerdo cuál es el otro. ¿Evolutivo? ¿Espiral o no? ¿Cuál? ¿Espiral? ¿No? ¿El espiral o evolutivo? No sé. Claro, exactamente. Orientado a objetos. Ese era el que faltaba, ¿no? sí, ese era el que me faltaba. ¿El orientado a objetos es un modelo, una metodología? No, es una metodología de cómo llevar a cabo las etapas, porque el modelo de desarrollo te tiene que definir las etapas. Y también, bueno, agilidad, si se dan cuenta, también es otro modelo, que no lo vieron. No. ¿Ya? Tampoco vieron Stream Program. No, tampoco. De los nuevos no, sí, un poco. Ok. Entonces, claro, el incremental, algunos lo conocen como el evolutivo. Lo que importa ahí, el incremental lo vieron como iteraciones continuas, ¿cierto? Exactamente. Se entregaba el Ya, requerimiento, se analizaba. entonces es el mismo evolutivo. Tiene algunas diferencias, pero es como ese concepto. De hecho, cuando ustedes ven agilidad, en agilidad también es el concepto de incremental, ¿sí? Pero ustedes se enfocan en una funcionalidad que la desarrollan y la liberan, después la desarrollan, le van agregando, como podríamos hablar de una especie de prototipo evolutivo, no un prototipo desechable. Ya. Fíjense que una de las cosas importantes de la ingeniería de software es la abstracción. ¿Qué entienden ustedes por abstracción? Porque ustedes muchos dicen, oye, ya, pero abstráete de eso. Como verlo afuera, tener una visión general. Ya, es como sacar algunos detalles, abstraerse de a lo esencial. Exactamente. Que define una idea. Abstracción yo lo asocio a la parte de nivel de detalle. O sea, cuando dicen abstrates, ya ese detalle, entonces tengo una visión más holística, no tan minuciosa. Es obviar la parte concreta y ver la parte más conceptual como el núcleo. Exactamente. Bueno, ahí va, lo que pasa es que el nivel de abstracción, obviamente depende del nivel de abstracción. Un alto nivel de abstracción implica que yo me preocupo poco del detalle. ¿Sí? Y un bajo nivel de abstracción es cuando ya estoy preocupado más de... Bajo nivel de abstracción es porque yo me voy a ir al detalle. Más cercano al modelo real. Exactamente. El proceso de desarrollo de software, porque hablamos de proceso, ¿cierto? Nos está diciendo una descripción ordenada y razonada, porque tiene un raciocinio, una forma de ser, en la que una persona o grupo va a abordar el desarrollo. Ojo que es razonada. Ustedes generalmente, los que están trabajando hoy día en agilidad, todos me hablan de Scrum, pero a lo mejor cada uno tiene una adaptación concreta. No todos son puristas de agilidad. Algunos tienen, de hecho, hay algunos que conviven la agilidad con lo tradicional. ¿De acuerdo? Por eso ustedes, cada institución de alguna forma trata de describir y adecuar los modelos según su conveniencia. Ok. Ahí en spoiler, pero acá tenemos las etapas. ¿Se acuerdan de las etapas de la ingeniería? ¿Cuáles eran? Y dice dos spoilers ahí. ¿Cuáles son las etapas de la ingeniería? Análisis, diseño. Análisis. ¿Ya?
análisis, diseño, Construcción, mantención y... ya, construcción e implementación, ¿cierto? Ujú. Man- y Después viene el despliegue. prueba. Después viene Prueba. prueba. Control. Y bueno, documentación lo puse ahí, pero técnicamente documentación es una actividad transversal, ¿no? Ujú. Debe desarrollarse en todo momento. Ahora, claro, aquí están las pruebas, eso es como control, UA, ¿sí? Aseguramiento de calidad. Dentro de todas estas etapas que nosotros vimos, bueno, y acá, ¿por qué puse aparte la mantención? Porque esto es lo que uno se demora en desarrollar. Pero uno, primero, el ciclo, el software tiene una particularidad, que el software no se deprecia, ¿cierto? Siempre mantiene el mismo valor. Y otra cosa importante de que el 70% del ciclo de vida de un software corresponde a la etapa de mantención. ¿De acuerdo? Entonces, es súper importante este tema que está acá abajo, la documentación. Ahora, la gente que trabaja con agilidad de sus empresas, ¿cómo conllevan a cabo esto? Con historias de usuario y es muy poco lo que se documenta. Claro, es poco lo que se cuenta, pero por eso mismo, ¿cómo ustedes después manejan la mantención? Nosotros, al menos en nuestro caso, las tareas de mantención las separamos en dos categorías. Las primeras son como hotfixes, que son cosas necesarias de arreglar en lo antes posible, que se arreglan como fuera del ciclo de sprints y de PI. Y después hay otras mantenciones que son definidas como historias de usuario o como tareas en los sprints. Como arreglar esto, arreglar lo otro y que no son de tanta urgencia. Entonces Sí. son urgentes y no urgentes. Como deuda técnica, ¿o no? Claro. Claro. Ya, pero esa deuda técnica que están hablando, esas mantenciones, y la pregunta es entonces ahí, porque ustedes a veces son, sobre todo hoy día la movilidad de los informáticos es alta, dicen, le atribuyen un poco también al concepto de los millennials, todo lo que ustedes quieran, pero si ustedes son los desarrolladores y ustedes se van, ¿cómo después van a hacerle esa mantención al sistema? Hay que enfrentarse, ¿no? Con Igual lo que haya. generamos documentación respecto a procesos o entidades donde uno se integra. Generamos documentación para los desarrolladores que vienen después. Esa es lo que están haciendo, esa es la verdad, digamos. No voy a decir que eso es lo que... Cuando hablamos de metodología ágil, hablamos de que cuando vamos a empezar a desarrollar, no nos vamos enfocando en la documentación. No es un abuso de documentación, pero la agilidad también produce documentos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no crean de que yo soy ágil, no tengo ni un documento, yo me pongo a programar y después... No, porque después de cuando ustedes hacen un paso a producción, algunas cosas, igual les piden algunos documentos, por ejemplo, les piden algún modelo de datos, alguna cosa, porque después hay que mantener eso, ¿de acuerdo? Hay que saber cuáles son los campos. Si ustedes me piden, oye, agrégale esta cosa, tengo que meterme al modelo para ver cuál es el impacto de agregar porque ustedes le dicen, típico en cuando están trabajando, dicen, oye, ya, pues agrégame este campo que se me olvidó. Ustedes dicen, ya, sí, oye, la gente de afuera dice, oye, pero si es un campo, ¿qué te va a costar? Claramente, a lo mejor un campo no, pero en esa vista agregan un campo, después en otra vista agregan otro campo, y obviamente cuando ustedes no lo tenían concebido, son parches que van a tener que ir agregando, entonces al final terminan preocupándose de cada uno de esos parches, que en una charla hablaban de que estos parches eran como hijos. Entonces, tener un hijo quizás no es tanto, pero ya empezar a tener a cada rato de sumarle hijos se hace un poco más complejo y a veces el sistema termina estallando. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el tema de la documentación y tener cuidado con el tema de que ágil me dice, yo no tengo que hacer documentos, eso no es así. Igual hay que dejar algunos documentos esenciales para el futuro de las mantenciones, ¿de acuerdo? Entonces, este es lo que ustedes vieron el semestre pasado, vieron toda esta etapa en detalle, claro, nosotros acá la implementación es la codificación. Esta es la diferencia principal de los tradicionales con la agilidad. En la agilidad ustedes tienen, ¿y a qué se refiere con poca documentación? Porque ustedes acá, en lo que vamos a ver este curso, en la parte tradicional, nos dicen ustedes tienen que primero preguntar las necesidades
tienen que documentarla. Y después de que las documentaron y el cliente la aceptó, el cliente tiene que firmar. Y lo que está ahí firmado es lo que vamos a hacer. El cliente no puede arrepentirse, porque eso ya... Y eso entonces es una diferencia, porque ¿qué dice la agilidad? La agilidad dice, ok, anda, ten una reunión con la persona y establece una historia. Yo como tal persona necesito hacer esto para este motivo. Y eso es todo lo que nos levantan y de pronto no necesitan más detalle, porque lo que prima acá es la conversación. ¿De acuerdo? Ustedes siempre lo que buscan la agilidad es la conversación y que no se generen ese tipo de documentos, porque ustedes van a ir a satisfacer la necesidad del cliente y lo van a ir a validar. ¿Ya? Pero una vez que ya se pase a la producción, ustedes tienen que documentar eso. Entonces, de toda esta ingeniería, nosotros vamos, de otras etapas de la ingeniería, nosotros nos vamos a enfocar en la etapa de análisis. En esta parte nos vamos a detener un poco. Acá tenemos un poco una representación gráfica de lo que es la ingeniería de requisitos típico errores. No sé si habían visto este típico meme, ¿no? Sí. Sí, profe. Es clásico Sí. este ya, ¿no? Sí. Acá tenemos primero la solicitud del usuario, ¿cierto? ¿Por qué le dice el usuario esto? Bueno, porque el usuario, cuando dicen el usuario o el cliente siempre tiene la razón hasta cierto punto. Porque ustedes son la contraparte técnica que deben saber que si el usuario le dice, hace eso y eso está mal, va en contra de lo que ustedes manejan. Ahí está la gracia del analista, de persuadir que está equivocado, ¿ya? No porque me hayan pedido este columpio, que no, por ejemplo, los columpios de abajo, no, los asientos de abajo no van a tener sentido, estaría mal. Tendría que persuadir de que en realidad necesita solamente una sola tabla. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la solicitud del usuario. Esto es lo que entendió el líder de proyecto, o podríamos hablar del product owner, si están hablando ustedes de... Aunque acá más que líder de proyecto podrían decir que este fue lo que entendió el analista. Este fue el diseño del analista. Claro, no es funcional, ahí se va a columpiar, pero no. Hay mucho problema, ¿cierto? El enfoque del programador es algo que técnicamente está agarrado, pero no funciona, ¿cierto? Y cuando ustedes típico traen un consultor externo, el consultor externo les va a traer una herramienta súper cara o la parte súper no adecuada a sus necesidades. Lo que hablábamos recién, la documentación del proyecto, porque algunos creen se van en todo y la documentación es nada. Y después la etapa de mantención o posterior vuelta, no hay mucho que hacer. Bueno, este es el paso de producción, no, ese es un solo hilo, ¿cierto? El presupuesto del proyecto tuvo altos y bajos y ha sido una montaña rusa llena de emociones. Soporte operativo, creo que eso está a lo largo, digamos. Y bueno, y lo que realmente el usuario necesitaba, bastaba con esto, que este era, como podríamos hablar hoy en día, quizás a nivel incluso casi de un PMB. Bastaba con esto porque usted quería era columpiarse. Estaba lo mismo si una tabla, si era un sillón, usted quería algo donde sentarse para poder balancearse, ¿cierto? Ya, esta es la representación. Esto es lo que no debiera pasar. Esto es lo que ustedes... ¿Y por qué está asociado a la ingeniería de éxito? Porque de aquí, de la toma de la solicitud del usuario, de ahí en adelante se desencadena todo esto. Obviamente, esta es una exacerbación de lo que está pasando. No siempre es así. Se espera además que acá uno dice, pero profe, aquí uno le faltó un poco el tema evolutivo, el feedback del usuario. Porque a lo mejor acá se da cuenta el usuario que esto ya no le servía o no era lo que quería. Estoy de acuerdo. Esto es casi como de hecho una representación casi de un modelo de desarrollo en cascada. Por eso están así crónicos. Ahora, fíjense acá. ¿Cuáles son los principales problemas de los proyectos de TI? Esto no ha cambiado mucho. Esto es del año 2003, pero de hecho incluso se mantienen igual. Un tercio de los proyectos que se inicializan son terminados dentro de los plazos o dentro de los costos y con la calidad esperada. En base a ese estudio que hicieron de Standish Group, los motivos están acá. El primero, requisitos incompletos, ya que no lograban sacar los requisitos. Ese era el principal, que le iban sumando después requisitos y eso hacía que nunca terminaran o que en base a los plazos se agrandaran y así. Otra cosa importante, y eso es lo que hace bastante el tema de la agilidad, de involucrar al usuario. Hoy en día el usuario es casi nuestro centro y en base a él giran todos los desarrollos. ¿Ya? Escasez de recursos,
Fíjense acá, expectativas y realistas. Esto es lo que sucede también, y eso el analista, alguien tiene que hacerle ver que lo que tú estás pidiendo no es real, está fuera del alcance lo que podemos hacer. Entonces ustedes tienen que manejar esas expectativas. Bueno, falta soporte a la dirección, especificaciones cambiantes, esto también está asociado a los requerimientos, que antes ustedes iban cambiando. ¿Ya? Y ese era el problema que tenían, o que tiene todavía los métodos, que como ustedes firman un documento y después la persona se retracta, entonces hay que cambiarlo, y eso hace el cambio del alcance, el cambio de los tiempos. Bueno, este es un tema que ha pasado, que algunos se llaman los típicos sistemas que se le llaman los elefantes blancos, ¿cierto? Que los desarrollan y después nunca lo usan. Y esto ya, que el sistema ya no se necesita, llegó tan tarde que ya no se necesitó. Y bueno, ahí tienen 10 casos, pero fíjense, de estos 10 casos que ustedes están viendo acá, ¿cuáles están asociados a requisitos? El primero, entonces ya tenemos un 13% se de los requisitos. Podemos hablar de la expectativa realista. Ahí con eso ya tendríamos un 23%, casi 24%, no, sí, 24%. Y especificaciones cambiantes. ¿De acuerdo? Tendríamos casi un 33% de los proyectos fallan por el tema de los requerimientos. ¿De acuerdo? Entonces, hay un tema importante a tratar y es por eso que ustedes tienen que ver cuál de todas estas metodologías es la que más les va a servir. Ustedes, alguna vez que vayan a liderar un proyecto o en sus demandas, o como dijo Tomás y otras personas que dijeron que ellos también se dedicaban a la parte de trabajo, desarrollo personal, siempre que ustedes estén liderando un proyecto, tienen que gestionar estas tres cosas. El tiempo. Bueno, primero lo que tienen que gestionar es el alcance. Esta es la triple restricción de todo gestor de proyecto. El alcance. ¿Qué es el alcance? Es lo que el sistema va a desarrollar. Esto sería nuestro requerimiento. Esto es lo que me están pidiendo. En base a lo que me están pidiendo, yo rayo la cancha. Entonces, en base a lo que tú me estás pidiendo, yo voy a calcular el tiempo que me voy a demorar en lograr este alcance. Y también, en base al tiempo, o podría decir, en base a lo que yo, el alcance, y en base al tiempo, voy a establecer un costo. Porque si tú me das este alcance, pero me lo quieres de aquí a mañana, obviamente tengo poco tiempo, por lo tanto el costo va a ser mayor. Porque a lo mejor voy a tener que buscar algo. Ahora, una mala creencia que todos dicen, si me falta tiempo, entonces voy a sumar más personas. En la parte de la gestión, cuando ustedes están atrasados en un proyecto, a veces, si ustedes están atrasados, sumar más gente a un proyecto no resuelve el problema. De hecho, lo acrecienta porque van a meter gente que no va a saber dónde está metida. La gente que está trabajando apurada va a tener que empezar a dedicarle tiempo a capacitar a los que están llegando y al fin y al cabo lo que logran es un mayor retraso. Así que ojo con eso, ¿ya? Ojo que al centro de toda esta triple restricción tenemos la calidad. En base al alcance, en base a los requerimientos y en base al tiempo y al costo, yo defino un poco la calidad. Y esto está al centro, porque lo que debería marcar todo esto es calidad. Entonces, en base a, si tengo todas estas necesidades, esto quiero hacer, y me están pidiendo un software de calidad, entonces yo defino un tiempo y defino un costo. Esa es como la lógica. Ahora, vamos a hacer una contextualización mediante una especie de comedia, ¿ya? Y vamos a ver acá una situación cotidiana. El software se desarrolla para satisfacer una necesidad. Por eso yo les planteo a ustedes que para la próxima semana, vía aula, me van a tener que describir un problema, porque a partir del problema va a salir la necesidad de lo que quieren desarrollar, y lo integran, ¿cierto? Entonces, veamos cómo un especialista en la materia satisface esta necesidad. Tenemos el especialista en la materia que sería Marlon, un gaffiter promedio, ¿cierto? Que parte diciendo, hola señora, cuénteme, ¿cuál es su problema? ¿Sí? Y tenemos ahí a la señora Juanita, una señora estándar. Hola joven, sabe que el Jason estaba jugando con los monitos en el lavaplatos y ahora el agua no se va. Esa es la situación cotidiana, ¿cierto? Siguiente paso, entonces,
Marlon dice, ¿los monitos son de papel o de plástico? La señora responde, de plástico, joven, como el Max Steel S. Entonces Marlon dice, comprendo, señora. Entonces usted necesita desbloquear la obstrucción del conducto evacuador del lavaplatos, que es producido por un elemento sólido. ¿Sí? Entonces aquí vamos a analizar el ejemplo doméstico. Lo primero es, ¿qué ha hecho Marlon? Primero, Marlon ha escuchado las necesidades de la señora Juanita. Tema muy importante, escuchar. Escuchar para oír, no escuchar para responder, ¿cierto? Marlon ha preguntado lo que necesita saber, o sea, necesita saber también la gravedad del problema, ¿sí? Y necesita qué quiere la señora. Ojo, qué quiere, qué necesita. Después de que tuvo la respuesta de la señora, lo que hablábamos anteriormente, Marlon se abstrajo de los elementos no importantes del problema. No, el tema de que le habían dicho del Max Steel, eso no era relevante para el problema que quería resolver. El problema era que el conducto estaba tapado, ¿cierto? Entonces, basado en todo lo anteriormente de haber escuchado y de haber analizado y de haberse abstraído de información innecesaria, Marlon describió un poco lo que necesitaba la señora Juanita. Entonces, ¿qué hizo Marlon técnicamente? Analizó la solicitud, analizó el requerimiento. ¿Estamos claros? Ahora, sigamos con el ejemplo. Por supuesto, señora. ¿Y lo puede arreglar, joven? Por supuesto, señora, responde Marlon. Voy a tener que hacer un corte en el conducto a 10 centímetros del lavaplato y otro a 20 centímetros del suelo para sacar el elemento, ahí me tapa, el elemento sólido, no sé qué dice ahí, justo, esperen un poquito, para sacar el elemento y luego volveré a poner el mismo tubo. Y por último, sellaré todo con silicona. ¿Sí? Nuevamente, ¿qué ha hecho Marlon? Ha pensado cómo resolver el problema. Marlon ha pensado en que puede reutilizar en su solución. Podría haber usado otro tubo y cobrar más quizás, pero él sabe que con el mismo podría seguir funcionando y Marlon es muy ético, ¿de acuerdo? Entonces, Marlon ha descrito una solución en términos de los elementos que van a intervenir en esta solución. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Marlon en esta segunda etapa? Marlon diseñó una solución para el requerimiento. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir con la situación y tenemos ahora de que Marlon nos dice, voy a entrar a picar. Entonces, lo que ha hecho Marlon está implementando la solución que anteriormente especificó y explicó a la señora. Después de un tiempo, dice Marlon, listo, señora, pruebe nomás. Yo lo probé y funciona. Entonces, la señora responde, funciona perfecto, joven. Muy bien, señora, esta es mi tarjeta. Cualquier problema con el arreglo, me avisa. Entonces, nuevamente, ¿qué ha hecho Marlon? Marlon probó la solución. Y fíjense, la parte final de la tarjeta. Marlon ha ofrecido sus servicios para una eventual mantención de la solución. ¿Sí? Entonces, este ejemplo cotidiano, si nosotros lo analizamos y lo podemos resumir, ¿qué hizo? Primero, Marlon analizó el requerimiento, estableció cuál era el problema, a través de una pregunta, una entrevista, ¿cierto? Después, en base a que ya tenía claro el diagnóstico, sabía lo que se necesitaba, Marlon diseñó la solución. Una vez que a la señora le pareció bien la solución que estaba proponiendo, Marlon va a implementar la solución y antes de llamar a la señora y decirle que está todo ok, Marlon prueba la solución. ¿Ya? Y eventualmente, la parte final, Marlon realizó la mantención de la solución porque acuérdense que les pasa tarjeta en caso de cualquier cosa. Entonces, está asegurándose un trabajo y una futura mantención. ¿Sí? Entonces, el enfoque que estaba usando Marlon es el adecuado que ustedes debieran manejar y tener presente para resolver problemas de software. Ahora, típica crítica que uno tiene que hacer y que de repente caemos bastante en lo informático es esta que está acá, que la crítica es que usa el lenguaje excesivamente técnico, ¿ya? Para que la señora Juanita
No sé, puede ser que entonces la señora Juanita no se convenza de que ha entendido el problema o puede no entender cómo lo va a resolver. Esto es la práctica, de pronto, cuando ustedes van a tomar requerimientos y ustedes le dicen, usted quiere hacer un Dropbox, o sea, Combo Box, quiere hacer para trabajar con Amazon Web Service o le meten temas de Data Science y empiezan a hablar muchas cosas que el usuario de pronto lo único que logra es perderse y no entender. ¿De acuerdo? Entonces, el analista es una persona que tiene que tener competencias blandas para poder comunicarse con el usuario y con el cliente, y tiene que tener las habilidades duras para poder explicar lo que quiere el cliente al equipo desarrollador. Lo mismo para el Product Owner. El Product Owner es la persona que está a cargo del desarrollo, es la contraparte del usuario, del cliente. ¿Sí? Para ustedes, muchachos, pregunta, ¿usuario y cliente es lo mismo? No, no, porque de repente el cliente no es el usuario final, pues, puede ser un empleado. ¿Cuál es el que le interesa a ustedes? Bien. El usuario. El usuario. Pero el cliente el que pide el requerimiento o a quien se comunica uno. Y el usuario pueden ser muchos, pero el cliente puede ser más acotado el grupo. O puede ser uno solo. Pero el usuario es como quien va a ocupar el sistema finalmente, como el operador. Claro. Si ustedes tuvieran que levantar los requerimientos, ¿a quién iban a entrevistar? ¿Al cliente, al usuario, a quién? Al usuario. A los dos. A los dos, claro. ¿Por qué los dos? Por un tema de que el cliente entiende mejor los requisitos, pero finalmente es el usuario quien lo ocupa día a día, entonces el usuario suele entender un poco mejor el flujo en la realidad del sistema. Ahí Si es que me en el caso de que ya existiera. Me perdí, porque tú dijiste, el cliente entiende mejor los requisitos. En un sistema pueden haber varios usuarios y cada uno ve una visión muy acotada de acuerdo a sus funciones, pero el cliente quizás tiene la visión macro de lo que él le gustaría para todo el sistema como en general. Entonces yo igual concuerdo con el compañero que dice que tienen que ser entrevistados los dos con distintas expectativas para cada uno, creo yo. Ok, sí, ya, siempre hay un depende, yo tengo claro que depende, ¿sí? Pero el cliente, por ejemplo, veámoslo, generalmente las empresas, el cliente, a usted lo va a llamar la parte de finanzas, para que ustedes desarrollen, supongamos el contexto, usted de finanzas, su cliente, porque es el que le va a estar pagando, le está contratando a ustedes para hacer un sistema para las secretarias. ¿Ustedes entrevistarían a las secretarias o entrevistarían a finanzas? Secretaria. Secretaria en ese caso. A la secretaria. Exactamente, tendríamos que enfocarnos en las secretarias porque ellas son los usuarios. Ellas entienden y ellas van a usar. Además, típico que algunos nos dicen el cliente tiene la razón y todos dicen, no, profe, hay que entrevistar al cliente. No, no necesariamente. El cliente, salvo que tenga una injerencia o que maneje, que tenga un dominio, como usted lo está enseñando ahí, de los procesos, ahí sí es alguien que nos puede ayudar, que si el cliente es alguien que tiene la visión holística, porque ustedes me señalaban de que puede que tenga muchos usuarios y cada usuario tiene una visión particular de lo que yo hago. Y siempre es bueno tener la visión holística de cómo todas estas personas son parte de este flujo de trabajo y cómo interactúan. Ahí sí, pero si es en el caso anterior, de pronto no tiene mucha importancia entrevistar al cliente, pero eso, dejarlo en claro que depende del contexto y del dominio del cliente, ¿ya? Pero siempre nuestro foco es el usuario. El foco es el usuario. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con eso, muchachos, el tema del lenguaje excesivamente técnico, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los problemas? Porque es el ejemplo cotidiano. Ahora, en la parte del desarrollo de software, ¿cuáles son los problemas que nosotros nos enfrentamos? ¿Sí? Generalmente el problema de software es mucho más complejo, ¿ya? El problema es más difícil de entender y resolver. No es tan fácil como de una visita y sacar no sé, un tapón de papel, un tapón de pelo, lo que ustedes quieran. No
no es tan sencillo. Acá los plazos son más extensos y también participan mucho más stakeholders, ¿sí? Y además, ustedes pueden ir generando productos intermedios. Ahora, ¿cuál es el problema que ustedes tienen que resolver acá? Déjenme ver cómo me va a ir con este desarrollo, con esta. A ver. Se me sirve que no tengo mouse, pero vamos a ver cómo me queda. Nosotros tenemos la idea que buscamos con este tema del análisis es pasar por el modelo mental, que es la idea que tiene el usuario, llevarlo a un modelo de diseño para finalmente esta es la triple limitante que tenemos que tener claro. Nosotros, en la etapa de análisis, lo que buscamos es, a través de las preguntas de qué quiere el usuario, es lograr sacar la idea del cliente, el modelo mental que él tiene del software, lo que pensó, lo tenemos que llevar a un modelo de diseño. Y por esto claramente hay una transición acá que no la nombré, pero obviamente pasamos raudamente por un modelo de análisis. El modelo de análisis es acá el qué quiere el usuario. Ojo que en esta etapa nos va a preguntar qué quiere, nada más, nos vamos a entrar en detalle de cómo lo voy a hacer. Yo todavía no estoy pensando en cómo lo voy a resolver. ¿Ya? Yo aquí estoy diciendo qué quiere. Y después, cuando bajamos la abstracción, nos vamos a ver el diseño. Entonces, esto es lo que buscamos en esta etapa inicial. ¿Qué quiere? Para después mostrar en base a cómo yo voy a resolver ese modelo mental. Y, obviamente, el modelo mental... El modelo mental tiene que estar en concordancia. Me está dejando de dibujar, pero ahí sí. Con el modelo implementado. O sea, vamos a ver aquí esto. Esta es con la lógica. Yo del modelo mental me abstraigo a un modelo de diseño, pasando la etapa del que quiere, y una vez que tengo claro el que quiero, yo veo cómo resuelvo. Y lo que estamos buscando acá, entonces, es producir técnicamente una diferencia acá entre el modelo mental y el modelo de diseño. La idea es que el delta tienda a 0. Eso es lo que estamos buscando acá, entre el modelo mental y el modelo de diseño. Si hacemos un buen modelo de diseño, la diferencia entre estos modelos deberá ser poca. Ojalá lo más cercana a 0 posible. Una vez que tenemos el modelo de diseño, nosotros tenemos que pasar al modelo de implementación. Y nuevamente acá tenemos que buscar que también el delta de estos modelos tienda a 0. Y claro, si esto se logra por consecuencia, por transitividad, la diferencia entre el modelo que tenía pensado el usuario y el modelo que se llega a implementar por transitividad también deberá tender a 0. Esto es lo que nosotros debemos buscar. ¿Dónde está el problema? El problema está acá, que nosotros tenemos que casi de alguna forma tratar de meternos en la mente para entender cuál es la idea. Ahora quizás no tanto, antes era más crítico, ahora hoy en día con el uso más creciente de sistemas, a uno ya tiene más idea o puede tener más recursos con los cuales hacerle ver al analista y al desarrollador qué es lo que quiero. Porque uno dice, mira, quiero hacer un buscador así como este buscador que tiene Google, en el cual uno va colocando una letra y se va autocompletando, me va diciendo. Ese tipo de cosas te van ayudando. Y de hecho, vamos a ver, cuando veamos técnicas, nos vamos a ver que una técnica se llama sistema existente, que lo que nos está indicando a nosotros que para levantar requerimientos, nosotros podríamos basarnos en los sistemas que ya tiene o que ya usa el usuario. Porque de eso de alguna forma nos va a dar feedback a nosotros de cuál es la interacción que él usa, cuáles son los comandos más que ya maneja, que los tiene asociados, y eso nos van a permitir a nosotros darnos elementos para diseñar su tarea y su software. ¿Se entiende? Profe, ¿Sí? ¿a delta se refiere como a la versión del documento? Delta es la diferencia. Ah, ya. Es el delta. Por eso, delta tiende a 0, es decir, como que entre el modelo mental y el modelo de diseño es poca la diferencia.
Eso es lo que estamos buscando, de que si tú tienes una idea, el concepto de esto es que tu idea sea casi lo mismo que yo te implemento. Porque en ese momento estoy satisfaciendo tu necesidad. Tú querías eso, mira, esto lo querías, listo. Y yo te desarrollo lo que tú pensabas. Porque ¿qué pasa? Cuando el modelo implementado dista mucho del modelo mental, ¿ya? Sucede que la persona dice, pero eso no es lo que yo quería. Bueno, aquí también puede haber algunas cosas que cuando el modelo de implementación es mejor que el modelo mental, pero ahí sería un delta bien positivo, no sería negativo. A veces sucede eso, pero la idea es que sea lo más acorde a lo que está pensando el usuario. ¿Sí? Ya, profe. ¿Se entiende, muchachos, no? ¿Estamos claros con esta limitante? Este es lo que tienen que buscar ustedes cuando están haciendo la parte de análisis. Y por eso también las técnicas que vamos a ver, que tienen que ver con el tema de entrevistas, cuestionarios, brainstorming, puntos de vista, ¿cierto? Etnografía. Hay una serie de técnicas que nos permiten a nosotros lograr esto. Ok. Retomando entonces... Profe, una consulta. Sí, claro. ¿Cómo se podría pensar en forma metódica, digamos, controlar el hecho de que generalmente los usuarios hacen lo que usted dijo anteriormente, que no tienden a dar el total de la necesidad como requerimiento? Tienen la mala costumbre, por lo general, que cuando las etapas van avanzando, generalmente, incluso cuando ya está en la etapa de desarrollo, ya pasó el diseño, tienden a replantearse lo que ya pidieron. Y generalmente cuando viene la etapa de testeo de calidad, cuando ellos mismos, los que pidieron inicialmente el requerimiento, cuando están haciendo el testeo a nivel de usuario, el UAT que le llaman, ellos mismos dan como error algo que ellos mismos no pidieron antes. Entonces, ¿cómo se puede controlar eso que en cierta forma se va reflejando en los deltas que se presentan aquí en este análisis? Eso que tú me planteas, yo lo tengo como que se produce por dos factores. El efecto bola de nieve, que claro, cuando ustedes van aterrizando el modelo mental, lo van aterrizando, el usuario va viendo que es factible lo que tenía en mente y se le van ocurriendo más cosas. Y ahí viene el tema de los requerimientos cambiantes, que después que vio que algo que había pensado que no se había ocurrido y tú lo desarrollaste, qué bueno, sí, entonces podríamos hacer esto otro, podríamos hacer esto otro, y ahí, entonces, eso tiene que ver un poco con la parte de gestión del cambio. Eso, tú tienes que tener ahí un manejo de cómo, para la redundancia, manejar las expectativas del usuario, o del cliente, digamos, más que nada del usuario que lo va a usar, de plantearle de que a lo mejor, ven, este es un primer release, que eso también un poco la gracia que tiene la agilidad, de que yo te voy a entrar esta funcionalidad y después en el siguiente release te voy a incorporar lo que me estás pidiendo, porque ustedes también van a tener ahí un tablero y ustedes van priorizando. Esa es como la gracia que tiene para mí el tema de la agilidad, porque ustedes van desarrollando, vienen al siguiente sprint, y ustedes dicen, oye, ¿sabes que ahora tenemos esta historia que es importante? Porque el cliente o el product owner lo declaró así, y esa es una historia que la vamos a cargar en el sprint porque está asociada a la anterior. Entonces, eso es lo que no te permite el tradicional de alguna forma, porque es como que tú trabajas en base a algo que ya firmaste. ¿Me entiendes? Entonces, por eso digo, es algo de gestión del cambio, porque dices, ya, ok, yo te voy a, porque como les dije anteriormente, la triple limitancia tenían alcance, tiempo, costo. Si tú ahora le vas a, o tú dices, ok, tú quieres agregar esta funcionalidad porque se te ocurrió ahora, entonces ya, te la acepto, pero tiene un costo porque no está establecido, o tiene un tiempo. Entonces tienes que negociar con el usuario esa parte, y ahí es donde tienes que ir a... Ese es lo difícil, porque de repente algunos usuarios o clientes te van a decir, pero es que yo pensé que estaba incluido, que lo habíamos hablado, entonces... Claro, ahí empiezan los ahí empieza la parte pensaban. del... O se daba por los obvio. aprietos, digamos. Claro.
Entonces ahí nuevamente va a depender del trato que tú tengas con el cliente. Ya. Va a depender de la confianza. Y a veces, bueno, yo por ejemplo en los desarrollos cuando trabajamos, a veces uno hay que ver el impacto, porque hay funcionalidades que te piden y funcionalidades. Cuando una funcionalidad chica, uno ya cede, pero lo va anotando, porque igual es tiempo. Entonces, a las 2, a las 3, y lo que pasa mucho, después cuando ya es la tercera, uno le dice, ¿sabes qué? Mira, esta es la tercera cosa que me estás pidiendo, entonces tengo que cobrar extra, porque o tienes que darme más tiempo, o tienes que buscar una forma de negociar. O sea, al fin y al cabo es un poco de muñequeo que tienes que hacer con el usuario o cliente. Lo aceptas, 1, 2, 3, porque también es bueno o recomendable aceptar una que otra solicitud, porque de pronto puedes fallar tú. Entonces tú después le puedes decir al usuario, oye, ¿sabes qué? ¿Te acordás que te dejé pasar esa? Bueno, ahora mira, me tocó a mí. Por eso es importante que el líder tenga esa capacidad, digamos, de negociación, esa habilidad blanda de poder hablar. Porque también si uno se plantea muy tajante, uno se pone tajante, no está el requerimiento, no lo pediste, después cuando uno se atrasa, te dicen, ya, ok, te atrasaste, multa. ¿Sí? Pero así como una metodología propiamente tal de cómo lo puedes ir detectando, hoy en día lo más fácil es el concepto de agilidad, porque mira, en la siguiente PPT te voy a mostrar que son enfoques distintos. Ya. Entonces, en base al enfoque, tú te das cuenta de por qué es un poco más sencillo. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿No? No, profe. Ya, vamos entonces a avanzar en lo que estábamos hablando. Una vez. Ya. Esto entonces, porque era más difícil, por lo que habíamos dicho anterior, de entender, ¿cierto? Ese era el enfoque que estábamos asociando anteriormente. Ahora, ojo con que el software también realiza otra serie de actividades más allá de la que estaba planteando Marlon, ¿cierto? Entonces, tenemos que todo lo que hagamos hay que formalizarlo en un proceso de desarrollo y hay que seguir ciertos estándares para asegurar la calidad. Lo que estábamos hablando recién, administrar los cambios y tenemos que ir viendo las versiones de lo que vamos desarrollando. Eso sería la gestión de configuración. Fíjense que acá cuando Marlon dice que va a usar el mismo tubo, de alguna forma está el concepto importante de la ingeniería de software, que es el reuso. No hay que reinventar todo de nuevo. Entonces hay que poder ver que hay cosas que se pueden reusar. También, acá como es una actividad de más largo tiempo, hay que gestionar, hay que planificar y también tienen que ir midiendo. Por la importancia de la medición es que si yo no mido, no tengo cómo saber cómo estoy, no tengo cómo mejorar, si no he medido. Tengo la siguiente opción de que ustedes tienen que desarrollar herramientas y métodos para el desarrollo y bueno, sobre todo esto es que ustedes tienen que asegurar la calidad de lo que están desarrollando. Ya, con esto no quiero decir que la otra gente no lo hace, pero es propio del software. No estaba en esta, pero de ahí lo voy a tener en la siguiente. Fíjense en la lógica acá del programador. Dice, Carlos, tío, nunca entenderá a las mujeres, nadie lo hará. ¿Pero por qué lo dices? Mi novia me mandó a la compra y me dijo, trae 6 huevos y si hay patatas, trae 9. Había patatas, pero se cabreó conmigo cuando vine solo con 9 huevos. Ve tú a saber. Ahí tenemos, bueno, hay hartos de estos temas de especificación de requerimientos, ¿cierto? Acá, esta es una situación, no sé si entienden la lógica que usó. ¿Está bien pensado o está mal pensado? Sí, porque él dijo que le pidió primero 6 huevos y si habían patatas, como que él asumió de que en vez de traer 6 huevos, trae 9. No le dijo así como trae tanta cantidad de papas. Es el problema de los requerimientos, ¿no? Pero él no conoce a su cliente. No está leyendo el subtexto ahí. Profesor, pero muchas veces se usa el sentido común y uno igual se pone como de parte del usuario o piensa como usuario y usa el sentido común. Y en este caso el tipo podría haberle hecho caso, hubiese hecho caso a lo que quería la novia. Sí, es que ahí está el concepto del sentido común. Y ese es el problema que tiene el lenguaje natural, que es ambiguo. Y ahí ustedes tienen que, cuando veamos la etapa de la ingeniería de requisito, nos vamos a dar cuenta de que la ingeniería de requisito nos dice que los requerimientos tienen que ser específicos. ¿Este requerimiento es específico?
No, deja el vacío. Deja vacío. Entonces, por eso ustedes tienen una etapa en la escritura que dice validar. Acá, ¿qué le pasó al muchacho? Validar que yo entendí bien. Si traes 6 huevos, si hay patatas, trae 9. ¿Traigo 9 huevos o traigo 9 patatas? Podría haberle preguntado también, porque uno si no entiende está en la... Ahora, el problema está en que si él lo entendió tal cual, para él no era ambiguo. Entonces, por eso lo que uno busca es especificar que sean claros y que no quede sujeto a interpretación. ¿Ya? Una de las razones de por qué usamos UML, una notación específica, es porque el lenguaje natural es ambiguo. Yo a ustedes les puedo decir ahora, piensen en un atardecer. ¿Sí? Les aseguro que la imagen del atardecer que ustedes están pensando es distinta al atardecer que yo estoy pensando, que su compañero está pensando. Porque ese atardecer te evoca un modelo distinto, dependiendo de la vivencia que uno tiene. ¿Sí? Alguien puede pensar un atardecer en una playa, alguien puede pensar un atardecer cerca del campo donde nació, puede a lo mejor haber visto un atardecer hoy en día otoñal y le gustó, porque dije atardecer. Generalmente uno dice el atardecer lo asocian a atardeceres en verano, pero hay gente que a lo mejor recuerda un atardecer de invierno con nieve. ¿Sí? Está muy asociado a cosas culturales de cada intérprete. Sí, entonces por eso es ambiguo. Entonces ustedes cuando hacen este modelo, un poco especificar claramente en base a una... Por eso nos ponemos de acuerdo en UML, nos ponemos de acuerdo en la sintaxis, después nosotros diseñamos en base a lo que significan esas cosas, para que sea un único entendimiento. Técnicamente, si nosotros quisiéramos formular requerimientos que no se prestaran para la ambigüedad, sería un lenguaje formal, y el lenguaje más formal que conocemos hoy en día es el lenguaje matemático. El problema que tiene el usar el lenguaje matemático es que pocos lo entienden. Hoy en día, cada vez menos, me imagino. ¿Sí? Cuando decían, para todo existe un único elemento, no sé si han leído alguna vez esas demostraciones que son precisas, pero también son costosas de entender. Y no me veo especificando, aunque hay muchos software que lo que hacen es transformar los requerimientos a modelos matemáticos para validar si es que no hay inconsistencia, porque una de las cosas que cuando ustedes, porque esta etapa que teníamos acá era la especificación de requerimientos, levanté la necesidad, pero después yo tengo que analizarla, lo que tú me estás pidiendo, tengo que analizar lo que tú me estás pidiendo y tengo que ver si lo puedo desarrollar, y tengo que ver si hay inconsistencia, porque de pronto a ustedes les pueden decir, oye, quiero un sistema que sea rápido y quiero un sistema que sea seguro. Si ustedes ahí no se dan cuenta de que la seguridad de pronto te hace que el sistema sea un poco más lento porque le vas a estar colocando constantes validaciones para la seguridad, te puedes tú mismo meter en un problema. Porque aceptaste un tiempo de respuesta X y aceptaste hacer una serie de validaciones. Y con esas validaciones lo que estaban logrando es atrasarte. Por ejemplo, algunos antiguamente, no sé, habrán mejorado un poco el timing. En los bancos uno estaba trabajando y de repente uno se descuidaba, pum, cerró sesión porque inactivo. Y eso uno decía, pero ¿cómo? Pero claro, es seguro porque muchas veces a lo mejor tú te parabas, estaba en un ciber, lo que tú quieras, y te dejaban la sesión abierta y te podían hackear. Entonces tu tema de seguridad ahí pegaba, ¿me entiendes? ¿No? Entonces ahí tú tienes que nivelar. Por eso esta etapa acá de análisis tiene que ver todo ese tipo de cosas, para que después no tener problemas. ¿Sí? Ese era mi primer acercamiento, pensando en esta primera clase, tampoco quería... A ver, déjenme un poco buscar la... Déjenme... Dame un segundo que quería responderle, que le dije que venía, pero lo tengo... dame un segundo. Ya. Con esto voy a un poco cerrar para responder la pregunta que... Fíjense acá. Nosotros hablamos de la triple... Esto es lo que hablamos al inicio.
para los casos predictivos, ya para el agilismo, ¿cierto? Tenemos que nos define el alcance y en base al alcance yo tengo el tiempo y el costo. La piedra angular es el alcance. Yo tengo que tener primero definido qué me están pidiendo, ¿sí? En cambio, en el ágil o el proceso adaptativo, a mí lo que me va a importar es esto, lo que está fijo. A ti te van a contratar para un proyecto ágil y te van a decir ya un proyecto ágil que dura 6 meses y te voy a pagar y tenemos este precio, este costo para ti. Entonces, claro, si yo ya tengo fijo el tiempo y tengo el costo, los ingresos, le puse un precio a la HP, a la persona, a lo que ustedes quieran, ¿cierto? Entonces, claro, que si tú me dices el alcance y después me vuelves a cambiar el alcance, está bien, porque yo te estoy cobrando por mi desarrollo. Si tú me pides rehacer la funcionalidad porque se te ocurrió otra nueva funcionalidad o porque decidiste desechar la anterior, para mí como empresa, ok, de acuerdo, te descuento tu tiempo y te consumo el costo. ¿Sí? En cambio, en el ágil, acá lo fijo es el alcance, supuestamente lo fijo. Si tú me pides cambiar el alcance, entonces eso me va a afectar el costo y el tiempo, y ahí está lo que te decía yo, que acá hay que empezar a negociar dependiendo de cuánto te cambia el alcance. En cambio, acá en la agilidad, yo ya tengo un tiempo finito, costo. Si tú me dices, oye, hagamos de nuevo la funcionalidad, sí, no hay problema, porque yo sigo quemando el tiempo. ¿Sí? ¿Se entiende un poco la diferencia? Sí, profe. Bueno, después podemos ver esta slide que habla un poco de lo que la agilidad versus tradicional, cuando conviene usarlo. Cuando ya veamos un poco más de agilidad, porque no me quiero a saltar las etapas, todavía no nos metemos ni siquiera en lo que es ingeniería de requisitos normal, digamos. Ya. Si tienen alguna consulta, chicos. No, profe. ¿Algo que señalar? ¿Estamos ok? Profe, entonces, ¿los grupos se los enviamos a lo que termine esta clase o en cuanto los tengamos, cierto? Los grupos, súbanlos a aula. Yo todavía no creo nada en aula. Voy ahora a ir en la parte donde dice, a ver, miren, les voy a presentar el aula para que más o menos trabajemos, tengamos claro lo que quiero, o como estoy pensando la forma de trabajo ahora, porque este es un aula nuevo. Vamos a ver, ¿dónde está? Profe, ¿y el cambio de fecha lo va a ver? Sí, en ahora. clase o... No, ahora, Ah, al tiro. Vamos a cerrar esta primera clase para no después dedicarnos a la materia. Ya, bueno. Aquí, no, disculpen, esta es otra página de otro curso. Nosotros estamos acá en metodología de análisis. Déjenme desactivar la edición. Algo así. Esta es la página inicial que ustedes están viendo. Bueno, pudieron acceder a la clase, se me olvidó mandarle el anuncio, pero llegaron bien a la clase de Zoom, ¿cierto? Acá está la planificación de asignatura. Aquí está el programa que le acabo de ver. ¿De acuerdo? En la unidad 1, acá yo les voy a ir dejando el material. Ahí están los resultados de aprendizaje que yo esperaría que en esta unidad ustedes logren. Por ejemplo, diferenciar cada una de las etapas que conforman la ingeniería de requisitos, que ustedes puedan definir un proceso de ingeniería de requisitos, identificando y determinando las técnicas y herramientas más adecuadas para cada etapa. Acá ustedes lo pueden ver. Entonces, esto es lo que yo espero. Me pasa esto, yo voy a determinar si ustedes lograron o no aprobar esta unidad. Y acá les voy a subir las cápsulas de video. Acá hay el link a las clases Zoom de la unidad. Si ustedes pinchan ahí, en este momento no hay nada, pero el video de ahora lo voy a subir. Si ustedes después quieren revisarlo, pinchen acá. Documentos complementarios irían acá, y yo creo que acá en actividades les voy a abrir un buzón de tarea donde les voy a hacer que ustedes suban el equipo y el tema. Una especificación del problema a resolver de más o menos media página. Ahora, de media a una página. ¿De acuerdo? Con eso es suficiente. Es para hacerme una idea, para ver si tienen claro y para ver si si va a servir o no para este curso. ¿De acuerdo? Entonces, yo ahora les voy a subir en esta parte donde dice actividades. Y acá abajo vamos a ir haciendo las evaluaciones. Cuando ustedes tengan que entregar algo, va a estar acá en la parte de evaluaciones. Esto es para la unidad 1, y ya cuando nos cambiemos a UML, nos vamos a ir a la unidad 2.
que por ahora no tiene nada. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. No, Sí, profe. profe. Ya, Sí, de acuerdo. muchachos, profe. entonces vamos a ir a la parte de la votación. Tienen que meterse, muchachos, ¿están viendo? Sí. A menti.com. Una vez que entren a menti.com, tienen que ingresar el código 1210-310. ¿Sí? Entonces, ahí yo, una vez que ingresen, muchachos, ustedes tienen que ir votando y pueden ir avanzando, ¿ya? Van avanzando en las preguntas, porque son 3 preguntas. La siguiente tiene que ver con, que iba a depender de esta, que por ahora la siguiente ya no tiene mucho sentido, porque si vamos a recuperar el jueves 15 de octubre, ese jueves 15 sería la presentación. Por lo tanto, la siguiente pregunta de la no sería necesaria. ¿Cuántos estudiantes tengo acá? 27. Todavía faltan unos cuantos que responder. Profe, el 15 parece que igual ahí ya tenemos clases de gestión de recursos humanos en octubre, al final. El 15 de octubre. Ah, ya. En la semana, ¿no? ¿El calendario dónde lo tiene, profe? Déjenme. Ahí está. Vamos a mostrar el calendario. Ah, no, creo que estoy equivocado. Sí, viendo el calendario, Porque creo que estoy ustedes mismos equivocado yo. Sí, ustedes mismos lo habían propuesto. sí, perdón. Vamos a la sala. 3, 1, 0. Ustedes dijeron que partía la semana del 9, la semana 9 aproximadamente, porque ese curso es mitad y mitad. El 15 de octubre sería antes de irnos de vacaciones. Sí, pero Ahí, está equivocado yo. sí. Ahí, chicos, si quieren, si gana la opción del 15 de octubre, podemos alternar. Hacemos el martes las presentaciones, porque ahí, como ustedes van a presentar, yo les puedo dar feedback de cómo han hecho la definición del requerimiento, y el jueves hacemos el certamen, para que todo el feedback de la presentación les pueda servir para el certamen también. Ya, entonces, vamos a ver cómo va la votación. ¿Ya terminaron de votar todos? Hay 20, faltan 6 estudiantes que... Bueno, hasta el momento, aunque esos 6 voten a favor del sábado, 5 no gana esa opción. Creo que estamos claros entonces de que el jueves 15 de octubre sería, muchachos, el jueves 15 estaríamos recuperando la clase del 8 de diciembre, ¿de acuerdo? Ya, profe. Sí, profe. Mismo Yo horario, para- mismo link, mismo todo. Sí, o sea, no sé si es el mismo link. Ese día, cuando lleguemos, les voy a mandar otro link porque como esto ya está anclado en forma recursiva, o sea, en forma, eh, eh, en forma recurrente, no sé si puedo generar el mismo link, pero de todas formas les voy a avisar, se los voy a mandar por anuncios, se los voy a publicar. Para la próxima semana, entonces, yo les voy a actualizar la planificación. De todas formas, esta planificación creo que la tengo asociada a un link en UML, o sea, un link en Aula. De tal forma, ustedes la pueden revisar. Yo la voy a actualizar porque esto me cambia todo el resto. Porque incluso hasta quizás podría... Bueno, ahí les voy a hacer la planificación, les voy a mover. ¿De acuerdo? Quizás hasta podamos terminar antes de irnos de vacaciones. Para que ustedes se vayan, digamos, directamente a... Ah, no estoy tonteando, no olvídense. Pero yo les voy a subir la planificación actualizada según este cambio, con las fechas como ustedes me lo pidieron. Ya. Ok. Esto era un poco de
para saber, pero en base, esto lo vamos a revisar. Esta de acá, digamos, del martes 27 de octubre, ya no cuenta, porque como lo vamos a hacer la presentación el día 15, esta del día martes, muchachos, tenemos, el día martes tenemos clase normal. Vamos a hacer clase, vamos a comenzar con lo que ya sería UML, con el modelo de caso de uso. ¿De acuerdo? Entonces, esta ya no tiene sentido porque ganó la opción anterior. Y esta es la que tenemos que ver. La podemos dejar ahí, vamos a conversar. Yo quiero ver cómo ustedes están, porque también fin de año, si todavía estamos con la pandemia, todavía estamos trabajando online, puede ser un poco estresante. La idea es ver si queremos hacerla antes o la tenemos que hacer a vuelta de enero, ya sea la primera o la segunda semana, porque como vamos a tener todo cubierto, no tengo problema en que sea también la segunda. Veamos si la dejamos para la primera o para la segunda semana de enero, en la medida que ustedes vayan avanzando. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Sí, profe. Ya. Y finalmente, muchachos, acá las expectativas que me gustaría un poco yo también, en base a esto, retroalimentarme y tener un poco foco, y las vamos a dejar guardadas para ver si en la última sesión yo logré satisfacer sus expectativas. ¿De acuerdo? Ya, profe. Okay. Hasta el momento he respondido 11, no sé si los demás van a agregar algo, pero ya con esto, chicos, damos por cerrada esta primera clase. Entonces yo ahora les voy a subir una lectura para la clase siguiente, para que ustedes, la idea es que lleguen con ella leída, y entonces también voy a subir un video, a ver, porque para cuándo quedó el control de lectura. Bueno, el asunto es que les voy a subir el material entre hoy y mañana, ¿de acuerdo? Para que ustedes lleguen a la próxima clase con algo. ¿De acuerdo? Disculpe, profe, para tener claro, la idea de la lectura, obviamente, es revisarlo, leerlo y llegar a la clase siguiente con dudas. Y yo les voy a mandar, al video les voy a hacer unas par de preguntas, pero preguntas pequeñas, o sea, preguntas exploratorias para saber si ustedes leyeron. No van a hacer preguntas así donde ustedes, indagatorias, donde ustedes tengan que concluir algo que incluya un gran trabajo, ¿de acuerdo? ¿Y esa respuesta las damos en la clase después? No, esas tienen que responder, o sea, le van a leer el video, van a leer el documento o van a ver el video, y en base a eso ustedes responden unas preguntas de inmediato, antes de la clase. ¿De acuerdo? El video. Esa va a estar después, va a estar el video y abajo, porque claro, la plataforma que me permite hacer las preguntas dentro del video es Edpuzzle, pero si ustedes quieren darle mayor velocidad es digamos muy rígida, entonces preferí que ustedes lo vean en YouTube para que ustedes le puedan dar la velocidad que quieran, y una vez que lo vean el video van al cuestionario y van a tener a lo mejor 3-4 preguntas, no más. ¿Ese cuestionario, profe, va a estar en el aula? Va a estar en el aula, abajo del video. Ah, ya. Va a estar, y de todas formas, lo que yo haga, les voy a indicar vía anuncio. Les voy a decir, ya está arriba el video y asociado al video un cuestionario para que ustedes respondan. Ah, ya, profe. ¿Sí? Vale. Esa actividad de los cuestionarios se va a hacer considerado como trabajo de pre-work. ¿Sí? Trabajo previo. Y ese, acuérdense que poner un 8% porque va a ser el promedio de todos los trabajos que podamos realizar a lo largo del semestre. Disculpe, ¿vale? Profe, según lo que entiendo, entonces tendríamos que leer primero la guía o documento que nos entregue y como segunda etapa el video y responder las preguntas. Ya. Vuelvo a insistir. No sé todavía si les voy a subir un documento o les voy a compartir un video. Parece que en la primera clase les voy a subir un video. Va a ser documento o video. Okay. Asociado a lo que yo les suba, documento o video, ustedes tienen que hacer un cuestionario. Ya. ¿De acuerdo? Por supuesto, cuando vea que hay una carga excesiva, digamos, no sé si excesiva, pero una carga, ya lo conversé con Carlos, si yo les di una lectura y se van a demorar mucho, tenemos la autorización de hacer la clase más corta, porque ustedes tuvieron un trabajo previo y eso se reconoce dentro de la carga también. ¿De acuerdo? Ah, ya, profe. Bueno, ya. Es como para que ustedes la idea no es saturarlos más, sino que la idea es que ustedes, como hacen un trabajo previo, leen, vengan a la clase y resolvamos las dudas, conversemos, no como anteriormente que estaba prácticamente yo hablando solo. ¿Sí? Ya, profe.
Perfecto. Entonces, los dejo, muchachos. Que estén bien. Nos vemos el próximo martes. Tienen mi correo, cualquier consulta. Y como les dije, yo les voy a subir la evaluación y el trabajo de pre-work para la próxima semana. Que estén bien. Cuídense. Profe. Sí. Sí, buenas Chao, noches. profe, gracias. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Noches.